Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En la historia de Colombia se narra sobre una iglesia de 200 miembros que sus instalaciones fueron quemadas a propósito. Les prendieron fuego. El edificio se consumió. Pero el que cuenta la historia dice lo siguiente: ya el fuego de la contienda había destruido la obra entre las personas hacía mucho tiempo. Se quemó el edificio, pero el fuego de la contienda, de la división, había quemado esa iglesia hacía mucho tiempo. Era una iglesia dividida. Y en este día, mis hermanos, que es un día especial para nosotros, es un día en el que celebramos 2 años de la misericordia de Dios desde que nos comenzamos a reunir, aquel 1 de octubre del 2023. Este día yo quisiera que consideráramos Filipenses 2, 1 al 11 para hablar de la unidad entre nosotros. Si hay algo que Dios nos llama a hacer, es a mantenernos unidos, a mantener la unidad, a buscar la unidad, a buscar la paz, a buscar la reconciliación, a buscar perdonarnos unos a otros. Y si hay algo que destruye la obra del Señor, y lo he visto con mis propios ojos, es la división en las iglesias. Y seguro muchos de ustedes han visto eso en muchas iglesias. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a disfrutar el gozo de la unidad en nuestra comunidad? ¿Cómo nosotros podemos llegar a disfrutar el gozo de la paz en nuestras relaciones y que no se diga en nuestra iglesia hasta que Cristo venga, que el fuego de la contienda ya había destruido nuestras relaciones, que ya había destruido nuestra congregación? Bueno, Pablo nos da las claves en Filipenses 2, 1 al 11, mis hermanos. Este pasaje que acabamos de leer, este sermón se titula Disfruta el gozo que produce la unidad. Y la iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar. Si tú lees Corintios, las cartas de Pablo a los Corintios, tú te vas a dar cuenta que era una iglesia llena de inmoralidad, pecados escandalosos, pecados sexuales, borracheras, demandas judiciales entre miembros. Y Pablo les escribe 1 Corintios para llamarlos al arrepentimiento de esos pecados que ellos estaban permitiendo en la iglesia. Pero la iglesia de Filipos no era así, no era una iglesia inmoral. No hay ninguna exhortación de Pablo a abandonar cierto pecado escandaloso. Por otro lado, la iglesia de Filipos no era una iglesia hereje que tenía falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Era una iglesia fiel al evangelio. Si tú lees la carta a los Gálatas, tú te vas a dar cuenta que Pablo escribe corrigiendo falsas doctrinas que los creyentes de las iglesias de Galacia habían abrazado. Y el domingo pasado nuestro hermano Roberto predicó acerca de Gálatas. Y era una iglesia que tenía que abandonar la herejía, abandonar las falsas doctrinas y regresar al evangelio. Habían sido hechizados, habían sido corrompidos por falsos maestros, pero la iglesia de Filipos no tenía falsos maestros, no tenía problemas con las falsas doctrinas. Ahora,
Hoy en día llamaríamos a la iglesia de Filipos una iglesia sana, una iglesia sana. Era una iglesia misionera. Pablo les escribe la carta a los filipenses porque ellos le habían enviado una ofrenda a él para su misión, para su ministerio. Y Pablo les está escribiendo la carta para darles gracias. Pero aunque era una iglesia ejemplar, misionera, que apoyaba la plantación de iglesias, amaban a Cristo, ahí en medio de ellos estaba plantada la semilla de la división. ¿Por qué digo eso? Bueno, Pablo lo identifica. Y miren conmigo Filipenses 4, por favor. Donde hay dos seres humanos juntos, ahí hay potencial para la división. ¿Cierto, esposos? ¿Cierto, esposas? Donde hay dos seres humanos juntos, ahí hay potencial para la división, para el pleito, para la amargura, el rencor, la falta de perdón. Y Pablo sabía que ahí en medio de la iglesia sana de Filipos, la iglesia misionera, la iglesia plantadora de otras iglesias, había la semilla plantada de la división. Y hay un caso específico que Pablo menciona ahí en el capítulo 4. Miren el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Habían dos hermanitas ahí que no se ponían de acuerdo y que estaban en problemadas y que no tenían una buena relación entre ellas. No sabemos cuál era el problema, no sabemos cuál era la diferencia, no sabemos cuál era el conflicto, pero estaban en conflicto, estaban peleadas, estaban viviendo alejadas la una de la otra, no estaban en armonía en el Señor. Y Pablo les dice, hermanas, vivan en armonía, pónganse de acuerdo, únanse, júntense. Y Pablo empieza a hablar de la unidad desde el capítulo 1, mis hermanos. Miren conmigo Filipenses 1, versículo 27 y 28. ¿Cómo se pelea la batalla cultural en la iglesia local? Estando unidos los cristianos. ¿Cómo se pelea la batalla cultural en la iglesia local? Con cristianos que son diferentes unos de otros, trasfondos diferentes, crianza diferente, incluso trasfondos de iglesia diferentes. ¿Cómo peleamos la batalla cultural? Estando unidos, mis hermanos. ¿Sí? Estando unidos. Si nosotros nos dividimos, vamos a dar mal testimonio del evangelio a los demás. El evangelio une a pecadores con Dios y une a pecadores unos con otros. Y Pablo eso es lo que quería para la iglesia de Filipos. Miren conmigo Filipenses 1, versículo 27 y 28. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando, ahí está, luchando unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo se lucha por la fe del evangelio? Juntos, mis hermanos. Si nosotros nos dividimos, por más argumentos que tengamos contra los razonamientos anti Dios del mundo, si nosotros estamos divididos, no vamos a hacer ninguna batalla cultural que honre a Dios. Porque el testimonio de los cristianos que llama la atención al mundo es la unidad. Personas que puedan decir, si yo no conociera a Cristo, yo no me relacionara contigo. Pero porque conozco a Cristo, tú eres mi hermano y yo te amo. Y estoy aquí a tu lado y te perdono y te busco y te sigo y te pido perdón y me reconcilio contigo. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio. Eso solo lo puede hacer el Evangelio. El Evangelio, la iglesia local, mis hermanos, debe ser una iglesia, una comunidad rara. Que los no cristianos miren y digan, ¿cómo esos pueden estar juntos si son tan diferentes? Bueno, y nosotros digamos, el Evangelio de Cristo nos hace estar juntos. Y eso es lo que Pablo quiere que hagan los hermanos, que luchen unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. Y miren, el versículo 28 menciona a los enemigos del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios,
lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Hay enemigos del Evangelio. ¿Cómo respondemos a esos enemigos del Evangelio? Dice Pablo, estando juntos. ¿Cómo respondemos a esos ataques en contra del Evangelio y en contra de Dios y en contra de la verdad? Unidos nosotros. Y Pablo nos da las claves de cómo vivir en unidad en el capítulo 2, mis amados hermanos. Y aquí, para que una iglesia no caiga en patrones de desacuerdos, dureza de corazón, murmuración, chisme, descontento, disputas, pleitos, guerra, división, Pablo nos da 5 consejos, 5 claves, 5 principios a considerar si queremos vivir en unidad por generaciones hasta que Cristo venga aquí en esta congregación, mis hermanos. En primer lugar, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Si quieres vivir en unidad en una iglesia local, primero recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Y esto, mis hermanos, tiene 1000 aplicaciones para nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones con nuestros vecinos, con el vecino que te pone peso pluma hasta las 4 de la mañana. Esto tiene aplicación para todas nuestras relaciones, relaciones laborales. Esto tiene aplicación, pero principalmente en la iglesia local. Si tú quieres estar unido a tus hermanos, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Mira cómo empieza Pablo en el versículo 1. Por tanto, unánimes, luchando unánimes. Si ustedes quieren luchar unánimes por la fe del Evangelio, defender el Evangelio, proteger el Evangelio, responder a los ataques de los enemigos del Evangelio. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Pablo menciona aquí, mis amados hermanos, Pablo enumera aquí una lista de regalos, escuchen, regalos inmerecidos que como creyentes hemos recibido del Señor. Pablo no está poniendo en duda estos regalos. Si hay algún estímulo, si hay, porque puede ser que no haya un estímulo. No, no está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, ya que hay un estímulo de amor, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto y compasión, estos son los regalos no merecidos que hemos recibido por la gracia de Dios. El estímulo de Cristo es la acción de Cristo de venir a nuestro lado a ayudarnos. El consuelo de amor es la acción de Cristo de acercarse al creyente y ministrarle con amor para su gozo. Esto es lo que Cristo hace con nosotros, hermano. Cuando tú estás triste, cuando tú estás desanimado, Cristo no se aleja de ti avergonzado, que tú lo avergüenzas a Él. Oh, mira, este débil otra vez. No, Él se acerca a ti, te consuela. Él se acerca a ti y te estimula, te anima, te exhorta, te aconseja a través de la comunión del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es la garantía de nuestra herencia eterna. El afecto y la compasión son resultado del profundo amor y la gracia que Dios ha mostrado a cada creyente. Éramos sus enemigos, hermano. Piensa en esto. Tú eras su enemigo. Lo habías ofendido. Podemos decir en nuestro lenguaje coloquial, habías escupido la cara, habías alzado el puño contra él. Era su enemigo, lo odiabas con todo tu corazón y él te amó en Cristo. Y él te dio a Cristo. Y la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados. Ese cordero sin mancha, inocente, fue clavado en esa cruz por ti. Porque Dios te amó, eternamente te amó. Dios hizo un pacto con su Hijo desde la eternidad para redimirte, para salvarte, y luego te mandó a su Espíritu Santo para que habite en ti, para que viva en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti si tú te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo. Ya no vas al infierno. Ahora eres bien aceptado en la presencia de Dios por la obra de Cristo. Ahora, Pablo, ¿por qué empiezas el llamado a la unidad con esta lista de regalos que hemos recibido los cristianos? Pablo está haciendo un llamado a la unidad en base a la gratitud, mis hermanos. Pablo, otra vez, Pablo está haciendo un llamado a la unidad en base a la gratitud.
Tantas bendiciones que hemos recibido de Dios, ¿por qué peleas? Ese es el punto. Tantas bendiciones que has recibido de Dios, por qué eres egoísta? ¿Por qué buscar que otros te den? ¿Por qué buscar que otros hagan tu voluntad? ¿Por qué buscar que otros te sirvan a ti? Si Dios te ha dado y dado y dado. Mira, ahí menciona, hemos recibido el estímulo de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, afecto y compasión de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino, el creador de todo lo que existe, haciéndote bien todos los días de tu vida. Él te está dando y te está proveyendo y te está consolando y te está animando y te está apartando del camino de la destrucción, que es el camino del pecado, y te está guiando y proveyendo y enseñando. ¿Por qué peleas? Él te ha dado tanto, tanto, tanto. ¿Por qué peleas? Ese es el punto de Pablo. Pongamos una escena para ilustrar el punto que nos está mencionando Pablo. Imagínate que uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX y de Twitter, te llame y te diga, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, fastidiado de tener tanto dinero. Ya no quiero, ya me cansé. Te lo quiero regalar todo a ti. Y tú no te lo crees, no, no, este es fraude. Pero el siguiente día están unas limusinas ahí, unas Suburban negras blindadas, con los abogados del señor Musk en la puerta de tu casa y te dicen, está el avión del señor Musk allá en el aeropuerto de Guadalajara esperándolo para ir a las oficinas centrales donde está él para firmar todos los documentos y dejarle toda su riqueza. Y tú todavía no te la crees, pero tú dices, no, pues Suburban blindadas, limusinas, abogados, el avión del Elon Musk, esto suena raro. Pues intentémoslo, ¿no? ¿Qué pierdo? Te subes, te vas, te llevan donde el señor Musk, él te recibe y te dice, te voy a dejar todo lo que tengo te lo dejo. Te firma todos los papeles, te entrega y tú empiezas a vivir la gran vida. Vas de Hawái a Uruguay y de Londres a Japón. Estás disfrutando tus casas, tus autos, tus aviones. Estás disfrutando de esta vida que jamás pensaste que ibas a vivir. Antes te querías comprar una casita por allá en Santa Anita y ahora te puedes comprar todo Santa Anita y el Palomar y Bugambilia. O sea, te puedes comprar todo Guadalajara. Y de repente un día vas en un vuelo a la final de la Champions porque se te antojó ir a la final de la Champions. Y te acuerdas que hay un vecino que tú le prestaste 100 pesos y que nunca te los pagó. Y le dices al piloto, señor piloto, regrésese porque vamos a ir a Guadalajara ya a cobrar 100 pesos que me deben. ¿Cómo se miraría eso, mis hermanos? Ridículo, ¿cierto? Bueno, así nos vemos tú y yo cuando peleamos. Ese es el punto de Pablo, exactamente ese es el punto de Pablo. Dios te ha dado tanto y tanto y tanto y tanto, y si eso sucediera, si Elon Musk te dejara toda tu fortuna, no te ha dado ni un 0.0001% de lo que Dios te ha dado en Cristo. ¿Por qué peleas? Ese es el punto de Pablo. Has recibido tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Sabes por qué peleamos? Porque somos egoístas. Queremos más y más y más. Hemos recibido tanto. El Salmo 23 que dice, el bien y la misericordia del Señor nos seguirán cuando todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia de Dios te están persiguiendo todos los días de tu vida, pero tu esposo no te da lo que tú quieres y te enojas y peleas. Y Pablo dice, ¿de verdad quieres más? Tienes todo lo que es más importante en esta vida. ¿De verdad quieres más? ¿Por qué peleas? ¿Por qué peleas en la iglesia para que se hagan las cosas a tu manera? ¿Por qué peleas con los hermanos para que hagan las cosas como tú dices? ¿Por qué peleas? Porque eres egoísta. Donde hay pleito, hay ingratitud, mis hermanos. Especialmente en un cristiano que hemos recibido tanto de parte del Señor.
Recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En segundo lugar, reorienta tu mente. Reorienta tu mente. Si quieres vivir en unidad en todas tus relaciones, pero principalmente en la iglesia local, reorienta tu mente. La inclinación de nuestro corazón es siempre a pensar en nosotros primero, ¿cierto, mis hermanos? Nosotros primero. Los niños, ¿cuál es una de las primeras palabras que aprenden? Mío, yo, mío. Y es increíble, los que son padres pueden dar testimonio de esto. Yo nunca me he sentado con mis hijos, y ahí perdonen chicos que los estoy ventaneando. Yo nunca me he sentado con mis hijos a darle una clase de cómo ser egoístas. Ok, hijos, libretas preparadas. Ahora vamos a hablar de cómo no compartir un juguete, ¿cierto? No, vamos a hablar de cómo no compartir un juguete. Cómo hay un juguete abandonado, nadie lo ha usado en meses. Entonces, cuando uno de ustedes lo tome, los otros vienen a tratar de quitárselo, ¿ok? Y van a llorar, y van a gritar, y se van a pegar unos a otros. Así se hace, ¿ok? A ver, practiquemos. No, eso no existe. Tú no necesitas sentarte con tus hijos a enseñarles a ser egoístas. Son por naturaleza. ¿Y los adultos? Exactamente igual, solo que profesionales. Ya 38 años de experiencia siendo así, ¿cierto? Yo primero. Y llego a la fila ahí de la alcaldía, municipalidad, del CIAPA, de la CFE, y miro esa fila ahí. Ah, no, pero yo tengo un contacto. A ver, no, pásate, pásate. Y ya, yo primero. Aunque hayan tres abuelitas ahí que están esperando 6 horas y no las atienden. Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero. Pero el llamado del Evangelio es un llamado a ir en contra de este concepto y a reorientar nuestra mente. En lugar de tener un enfoque en nosotros, tener un enfoque en otros. Miren el versículo 2, Filipenses 2:2. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Miren, miren el corazón de Pablo aquí. Hagan completo mi gozo. Pablo es el pastor de esta gente, mis hermanos. Pablo plantó esta iglesia. Pablo comenzó esta iglesia y les dice, ¿ustedes quieren ver feliz a su pastor? Estén unidos. ¿Quieres romperle el corazón a tu pastor? Divide la iglesia. Haz chisme. Habla con otros de todos los desacuerdos que tienes de esta iglesia miserable que no sirve para nada. Eso rompe el corazón de un pastor fiel. Eso rompe el corazón de un pastor entregado a sus ovejas. Y Pablo dice, hermanos filipenses, hagan completo mi gozo, sintiendo, siendo del mismo sentir. Un pastor dice, yo prefiero sufrir persecución y prefiero tener que lidiar con casos de disciplina en la iglesia que tener que enfrentar la falta de unidad y la división. Tráiganme persecución antes de traer división, por favor. Eso es lo que ese pastor dice. Pablo dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. La palabra sentir ahí no es emociones, mariposas en el estómago, 14 de febrero, XO, 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 globitos de corazones. No. La palabra sentir aquí, mis hermanos, habla de pensar igual, siendo del mismo sentir, o sea, siendo del mismo pensamiento. Tengan la misma manera de pensar, los mismos valores, ambiciones. Este mandato está por todo el Nuevo Testamento. Romanos 15, 1 Corintios 1, 2 Corintios 13. Pablo usa 10 veces este concepto en Filipenses y 23 veces en todas sus cartas. Dios quiere que los creyentes tengamos el mismo sentir, seamos del mismo sentir. Ahora bien, ¿cómo es nuestra realidad? Realidad diaria, mis hermanos. Tú ahí en tu casa, tú ahí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, aquí en la iglesia. Aguas, ¿eh? Ahí les voy. ¿Qué decimos nosotros regularmente? Si todos pensaran como yo, no tendríamos problema. ¿Por qué tenemos problema? Ah, porque no se alinea a la línea donde yo le marco, ¿cierto?
Si todos pensaran como yo, no tendríamos problemas. ¿Qué dice la mamá? Las toallas aquí, aquí, las toallas aquí. No en el sillón, en la sala. No tiradas por allá. Y es que yo no les haría problemas si todos me pusieran mis toallas aquí. Yo no les haría problemas, ¿cierto? Si todos pensaran como yo, no tendríamos problemas. ¿Y cuál es el tema con esto? Que todos estamos pensando así. Y entonces el resultado es guerras. El resultado es pleitos. El resultado es división. Porque como el otro no piensa como yo, entonces me separo de él. Como el otro no hace lo que yo digo, entonces me separo de él. Entonces lo critico, entonces hago chisme de él, entonces murmuro de él. Dice una escritora, cree como yo creo, ni más ni menos. Confiesa que tengo la razón y nadie más. Siente como yo siento, piensa como yo pienso, come como yo como y bebe como yo bebo, mira como yo miro, haz como yo hago. Solo entonces tendré comunión contigo. Si fuéramos poetas, eso mismo hubiéramos escrito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el argumento de Pablo aquí? Tengan todos una misma mente. ¿En qué? ¿Cómo podemos tener todos una misma mente? Miren, hermanos, nosotros somos tan diferentes unos de otros, trasfondo diferente, crianza diferente, tradiciones eclesiásticas diferentes. Incluso si hacemos un examen de escatología aquí, la doctrina del final de los tiempos, hermano, aquí vamos a encontrar de todo. Seguro hasta más de una herejía también, que esperamos que se corrija con el paso del tiempo, ¿cierto? Pero hay diferentes posturas, incluso dentro de las mismas posturas hay diferentes posturas. Entonces, ¿cómo podemos tener una misma mente? No somos clones unos de otros. No somos copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. No somos máquinas, no somos robots. ¿Por qué Dios quiere que tengamos una misma mente? Hermanos, esto no es complicado. Dios quiere que tengamos una misma mente en que todos estamos pensando en el beneficio del otro antes de pensar en nuestro beneficio. No podemos estar de acuerdo en todo y en todos los puntos y en todas las doctrinas y en todos los detalles de la vida de una iglesia, pero sí podemos pensar igual en algo. Yo estoy pensando en el beneficio del otro antes de pensar en mi beneficio. Y entonces todos estamos pensando en el beneficio del otro antes que pensar en el nuestro. Ese es el mismo sentir que Dios quiere que tengamos, la misma forma de pensar, la misma mente. Y Pablo continúa y dice, conservando el mismo amor, el amor eterno que hemos recibido de Cristo, ese amor sacrificial, Dios quiere que nosotros lo compartamos con los demás. Cristo nos amó, mis hermanos, cuando no había nada que amar en nosotros. Dice Tito capítulo 3 que éramos aborrecibles, dignos de ser odiados. Y Dios nos amó. ¿Y tú no vas a amar a tu hermano? Dios buscó nuestro beneficio. ¿Tú no vas a buscar el beneficio de tu hermano? Si quieres vivir en unidad, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En segundo lugar, reorienta tu mente. En tercer lugar, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. La palabra egoísmo se refiere a crear facciones, mis hermanos, partidos, una rivalidad como el América Chivas, o como el PRI contra el PAN, o Morena contra el PRI, contra el PAN y todo. Eso es, eso es crear partidos, crear facciones, crear... Yo tengo mi equipo que piensan como yo y aquellos tienen su equipo que piensan como ellos y entonces hacemos un conflicto aquí, unos contra otros, nos peleamos unos contra otros en las facciones que tenemos y disfrutamos cuando el otro pierde y yo gano. Como claro, como los de Chivas se alegran cuando gana Chivas y pierde el América y viceversa. Exactamente así. Como los del PRI celebran que pierdan los del PAN o los de Morena y los de Morena viceversa. Y Pablo dice, dejen eso para el mundo, para allá afuera de la iglesia. No estén haciendo facciones, no estén jalando gente para que, hey, ven, ¿ya oíste esa decisión que va a tomar? Pero yo no pienso igual. ¿Tú qué dices? Ah, yo pienso igual que tú. Ah, entonces mira, aquí ya somos dos. Vamos a conseguir otro. Y ahí vas consiguiendo votos, ¿no? A politiquería, con la politiquería.
Y Pablo dice, no, eso no es parte de la vida que Dios quiere en la iglesia local. No hagan nada por egoísmo, por partidos, por facciones, por rivalidades, ni tampoco por vanagloria. Vanagloria indica una opinión excesivamente elevada de uno mismo, ¿sí? Es el que siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con él. Es la persona que se considera superior a otros. Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. La palabra humildad ahí es una palabra hermosa, mis hermanos. ¿Sabe qué significa la palabra unidad? La palabra humildad aquí significa no levantarse del suelo. No levantarse del suelo. Eso significa la palabra humildad. Quedarse abajo, quédate abajo. No te levantes, no te alces, no digas, yo soy mejor que estos, yo sé más que estos, yo puedo más que estos, yo tengo más razón que estos. ¿Cuál, ¿Qué es lo contrario a la humildad, mis amados hermanos? El orgullo, ¿cierto? Este sentido, esta actitud de superioridad sobre otros. La humildad promueve la unidad, el orgullo promueve la división. Muéstrame división y te voy a mostrar orgullo. Siempre, sin excepciones. Ahí hay orgullo donde hay falta de unidad. Y el orgullo es una tentación para cada uno de nosotros toda nuestra vida. Escucha lo que dijo John Stott. En cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo. Es lo que está diciendo este pastor aquí es, toda tu vida batallarás contra el orgullo y toda tu vida te resistirás a ser humilde. Toda tu vida. Spurgeon decía, cuando nosotros nacimos, nació nuestro orgullo y no morirá hasta que estemos en la tumba. Somos orgullosos, mis hermanos. Y esa es una realidad a la cual tenemos que hacer frente. No partas desde la perspectiva que eres humilde. No digas, orgulloso, esos son otros. No partas desde esa perspectiva, hermano, porque si partes desde esa perspectiva, partes equivocado. Tú te sientes más que otros. Crees que tú tienes la razón y nadie más. Crees que las cosas se tienen que hacer como tú dices y punto. ¿Cómo es el dicho aquí en nuestra tierra? Mis chicharrones truenan. Mis chicharrones truenan. Y si no truenan mis chicharrones, me enojo contigo. Y te critico. Y está mal. Y no sirve lo que haces. Eso causa división. ¿Te crees más que otros por la casa donde vives? ¿Te elevas por el auto que manejas, la ropa que vistes, el trabajo que tienes, tu grado académico, tu conocimiento de la Biblia, tu dedicación a Dios o a la iglesia, tu posición, tu historia en la iglesia? Pablo dice, no, mi hermano. No, no, no. No te levantes del suelo, quédate abajo. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Piensa que los demás son más importantes que tú. No te levantes del suelo, quédate abajo. Mira a los demás hacia arriba. Y veamos, en cuarto lugar, rechaza vivir para ti. Si tú quieres vivir en unidad y disfrutar ese gozo, ¿tú sabes lo que dice el Salmo 133? Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Qué rico es un hogar donde hay armonía, donde hay unidad. No que entres y entres a los cacerolazos. ¿Sí? Hay casas, seguro que a ti te ha tocado, que tú entras de visita y tú sientes el ambiente y las miradas. Y tú dices, mejor regreso después a visitarlos, porque aquí tarde o temprano suena algo. ¿Sí? Es horrible vivir en pleito, hermano. ¿A qué niño le gusta estar escuchando a sus padres gritándose y ofendiéndose todo el tiempo?
¿A qué empleado le gusta llegar a un lugar de trabajo donde todo es competencia, aplastar a los demás para salir yo adelante? ¿A quién le gusta esa vida? A nadie, mi hermano. ¿Y, y a quién le gusta llegar a una iglesia donde hay esa lucha? Es un gozo vivir en unidad, pero ¿cómo? ¿Cómo vivimos en unidad? Recuerda los regalos no merecidos que has recibido, reorienta tu mente, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. En cuarto lugar, rechaza vivir para ti, rechaza vivir para ti. Y aquí Pablo, mis hermanos, es tan contracultural que hasta duele leer esto. Pablo es tan contrario a lo que nos ha enseñado nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestros padres y nuestra familia, y nos enseñan en las universidades, y es tan contrario al mundo esto, mis hermanos, que hasta todavía nos quedamos pensando si nos limpiamos los ojos así, ¿estaré leyendo yo esto bien? Versículo 4, rechaza vivir para ti, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No busques tus intereses. No busques tus intereses, busca el interés de los demás. La palabra buscando ahí es muy linda, mis hermanos, porque se refiere a poner atención, a enfocarte, a interesarte. No te enfoques en tus propios intereses, sino en los intereses de los demás. La frase que Pablo usa aquí, mis hermanos, en este versículo, es como las frases en los exámenes de la universidad o de la preparatoria, de la secundaria, de la escuela. ¿Si te acuerdas de esos exámenes donde venía la pregunta, complete los espacios vacíos de la siguiente oración? ¿Sí te acuerdas? Y te ponían un par de palabras, una línea en blanco y otro par de palabras. Si tú estudiaste para el examen, pues era fácil, completabas la oración. Si tú no estudiaste, ahí estaba adivinando qué escribir. Pablo hace eso con nosotros aquí en este pasaje. Nos deja espacios en blanco para que nosotros los llenemos. No buscando cada uno sus propios intereses. ¿Cuáles intereses, Pablo? ¿De qué estás hablando? Sé específico, por favor. Y Pablo lo deja en blanco para que tú lo llenes y para que yo lo llene. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pues, ¿qué intereses tengo que buscar de los demás? ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio? No buscando cada uno sus propios intereses económicos, sino los de los demás. Es como, yo abro mi aplicación del banco, Bancomer, Santander, BBVA, y yo miro plata ahí. Ah, listo, yo estoy bien. No, Pablo dice, tú empiezas a pensar en tus hermanos y hermanas de la iglesia. ¿Cómo estará este hermano? ¿Cómo estará esta hermana? En el grupo de comunidad estaba compartiendo una petición de oración que el Señor le proveyera. Entonces, yo miro mi aplicación de banco y me acuerdo del hermano, de la hermana, y lo llamo y le digo, hey, ¿cómo vas? ¿Te falta algo? ¿Cómo está tu refri? Voy a visitarlo y le pregunto y le digo, porque yo no estoy buscando mis propios intereses, sino los intereses de los demás. Probemos otra área de nuestras vidas. No buscando cada uno sus propios intereses laborales, sino también por los de los demás. Pues yo tengo trabajo, el que no tiene por flojo. No, no. Yo voy al hermano y le pregunto, hermano, ¿te puedo ayudar a encontrar trabajo? ¿Me puedes pasar tu hoja de vida, tu currículum, para que yo lo pase a algunos contactos que tengo a ver si te pueden dar trabajo? Yo no estoy pensando solo en mí, sino en otros. Probemos otra cosa, no buscando cada uno su propio crecimiento espiritual, sino el del otro también. Entonces yo estoy procurando mi crecimiento, pero estoy preguntando al otro, ¿cómo vas? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en tu crianza? ¿Cómo vas en tu matrimonio? Y me estoy interesando en el otro. Y ahí le podemos seguir buscando aplicaciones en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Familia, educación, gustos, preferencias, o sea, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los de los demás. Tiene cientos de aplicaciones diarias para nosotros en todas nuestras relaciones. Escucha, John Piper lo aplica a los padres de familia.
Él dice, haz que el bien de los demás sea el centro de tu interés y tu estrategia y trabajo. Encuentra tu gozo en hacer felices a los demás. Si estás viendo la televisión, papá, y tu hijo te dice, ¿quieres jugar conmigo? No pienses solo en lo cansado que estás. Por un acto motivado por el Evangelio, exaltando a Cristo, pon los intereses de tu hijo antes que los placeres de tu relajación. Me gusta hablar de un escenario hipotético en una casa donde estén una familia cenando y terminan la cena y el hijo adolescente de 16 años dice, familia, hoy yo lavo los platos, ¿ok? Hoy yo lavo los platos. No se preocupe, mamá, deje las cacerolas ahí. No se preocupe para nada, mamá, ¿ok? Yo quiero que usted vaya a descansar, papá también, vaya a ver los resúmenes de la Liga MX. Tranquilo. Y de repente la hermana del muchacho de 16 años tiene 14 y dice, no, 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 no. No, tú los lavaste ayer. Me toca a mí, ¿ok? Yo los voy a lavar. Y de repente la mamá dice, hijos, toda la semana han estado ayudando. Toda la semana. ¿Por qué no se van a jugar Nintendo allá a su cuarto? Yo los lavo. Y el papá dice, amor, te quería sorprender. Te compré un spa. Y hijos, por favor, toda la semana han ayudado. Descansen. Yo los lavo. Se ríen porque, ¿cómo? Daniel, ¿de qué estaba hablando? Un escenario hipotético, dije al principio, ¿cierto? Pero que ilustra algo que es necesario en las relaciones. Yo estoy pensando en el bien del otro antes que pensar en mi bien. Estoy pensando en que el otro descanse antes de pensar en que yo descanse. Estoy pensando en que el otro salga adelante antes de yo salir adelante. En el mundo nos enseñan a aplastar a quien sea necesario para salir adelante y obtener lo que quiero. Eso nos enseñan en el mundo. Pero el Evangelio nos enseña un camino tan diferente, mis hermanos, tan diferente. Y aquí, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que lo primero que el Evangelio nos enseña es que hay perdón en Cristo para egoístas y orgullosos como nosotros. Eso es lo primero que el Evangelio nos enseña. Tú has vivido para ti, para tus intereses toda tu vida. Y Cristo en la cruz pagó por esos pecados tan horrendos que te han llevado a separarte de gente con quien deberías estar unida. ¿Por qué los divorcios, mis hermanos? Porque Filipenses 2:1 al 11 no existe en la vida de la gente. ¿Por qué las iglesias divididas? Porque Filipenses 2:1 al 11 no existe en las vidas de las iglesias. No se ha encarnado en nosotros. No es parte de nuestra vida. Porque amistades rotas de años. Yo he visto amistades de 30 años partidas en pedazos por problemas dentro de iglesias locales. ¿Por qué? Por estos pecados horribles. Pero ¿sabes? Las buenas noticias del Evangelio es que en Cristo hay perdón para egoístas y orgullosos como nosotros. Ahí en esa cruz hace 2000 años Cristo pagó por esos pecados. Así que venimos a Él, mis hermanos, reconociendo nuestro pecado, no ocultándolo, no excusándolo, no culpando a otros, reconociéndolo, reconociéndolo. El Evangelio nos informa que somos perdonados por Cristo. ¿Cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Recuerda los regalos no merecidos que has recibido, reorienta tu mente, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás, rechaza vivir para ti. Y quinto y último, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Y aquí Pablo, para terminar esta sección de Filipenses, hace algo magistral, hermanos, hace algo increíblemente magistral. Lo que hace Pablo a continuación, mis hermanos, es citar, escuche esto, un himno que se cantaba en la iglesia primitiva en el primer siglo. Los versículos 5 al 11 son un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. ¿Por qué sabemos que es un himno? Porque hay rimas ahí, hay un orden que es musical, poético. Y Pablo lo que hace es citar este himno para lo siguiente. Escucha esto, y esto es lo más importante una de las cosas más importantes que yo te diré hoy. ¿Cómo nosotros cambiamos de ser personas egoístas
¿Cómo nosotros cambiamos de ser personas orgullosas en ser personas interesadas en el beneficio de los demás antes que el nuestro? ¿Y cómo cambiamos de ser personas orgullosas a personas humildes? No cambiamos, escucha esto con mucha atención, proponiéndonos voy a ser mejor. No cambiamos así, sino que cambiamos contemplando a Cristo, contemplando a Cristo. Y eso es lo que Pablo hace. Pablo dice, ¿tú quieres convertirte en este tipo de persona que vive de esta manera, tan diferente y tan contracultural? Contempla a Cristo. Contempla a Cristo. ¿Por qué no estamos viviendo en humildad y sin egoísmo? Porque no estamos contemplando a Cristo. Porque el que contempla continuamente a Cristo en las Escrituras, en la Biblia, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿saben lo que sucede? Se va convirtiendo en alguien más parecido a Cristo, que no buscó por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás, que no se autoexaltó, sino que se humilló. Y eso es lo que Pablo nos va a decir a continuación. ¿Sabes un concepto muy importante de la santificación? Si tú quieres crecer en piedad y en semejanza a Cristo, un concepto clave es tú te conviertes en lo que contemplas. Tú te conviertes en lo que contemplas. Llegando a tu casa, lee el Salmo 115. Habla de los ídolos de las naciones tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan. Y al final ahí el salmista dice, y así son los que los adoran. Nosotros pudiéramos decir hoy, tienen razón y no razonan. ¿Cierto? Tienen razón y no razonan. ¿Por qué? Porque lo que están contemplando no les ayuda a pensar de una manera correcta sobre Dios y sobre el mundo. Tú te contemplas en lo que, tú te conviertes en lo que contemplas. Segunda de Corintios 3:18. Mirando todos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entre más contemples a Cristo, más te convertirás en este tipo de persona que habla Filipenses 2:1 al 11. Esto no es, apriétate tus pantalones y ve a vivir allá en el mundo sin egoísmo, ¿eh? No seas orgulloso, ¿eh? No, mis hermanos, imposible. ¿Sabes cuál es el llamado? Mañana, levántate unos 15 minutos antes y abre la Biblia. Si no sabes dónde, en el Evangelio de Marcos, está bien. Y lee. Y antes de leer, dile a Dios, Dios, muéstrame a Cristo. Y el martes, abre en el capítulo 2 de Marcos y antes de leer, ora y di, Dios, conviérteme en alguien más parecido a Cristo. Y mira a Cristo, cómo era, cómo hablaba, cómo trataba a los demás. Y con el paso del tiempo, tú serás más y más parecido a Cristo. Por eso Colosenses 3 dice, puesto los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y quién está arriba? Cristo. Por eso Hebreos 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en quién? En Jesús. Tú te conviertes en lo que contemplas. Ponle una pausa a TikTok. Ponle una pausa a Instagram. Porque te estás convirtiendo en eso que estás contemplando ahí. Y TikTok, aunque tú no lo creas, te está discipulando. Instagram, aunque tú no lo creas, te está discipulando. Y luego vienen las jovencitas a pensar que son horribles, feas, miserables, que no tienen las pestañas tan hermosas como las de Instagram, que no tienen la figura esbelta como las de Instagram. Y peor aún, las mamás con bebés viendo Instagram y pues sintiéndose horrible de sí mismas, con sus cicatrices y con sus hormonas todas desbalanceadas y con su peso todo desbalanceado. Las redes sociales te están discipulando. Tú te estás convirtiendo en lo que contemplas. Decide hoy contemplar a Cristo más y más y más para convertirte a la imagen de Cristo. Esto no es un llamado a portémonos bien toda la semana y seamos humildes todos. Este es un llamado a contemplar a Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo dice. Miren el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mira a Cristo, mira a Cristo. Esta actitud es esa manera de pensar. ¿Recuerdan?
tengan un mismo sentir, tengan una misma manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? La actitud, la manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo Jesús estaba en su gloria, adorado por millones de ángeles, en comunión con su Padre y con el Espíritu. Y no usó eso como una excusa para aferrarse y no descender a la tierra. Imagínate todo lo contrario que es Cristo a nosotros. Nosotros estamos abajo y nos queremos subir, ¿cierto? Y Cristo estando arriba decidió bajar. Y a ese Salvador es al que nosotros seguimos, mis amados hermanos. ¿Tú dices que eres seguidor de Cristo? A ese Salvador tú sigues. Al que nos se aferró siendo Dios y usó eso como una excusa para no descender, sino que decidió descender. A ese Salvador seguimos. Y se hizo siervo. La palabra siervo ahí es esclavo, mis hermanos. Jesucristo se hizo siervo al punto de hacer el trabajo más bajo de los esclavos de su tiempo. ¿Recuerdan qué fue? Lavar los pies apestosos, callosos y mugrientos de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, el que lo iba a traicionar y a entregar en un par de horas, incluyendo los pies de Pedro, que lo negó, incluyendo los pies de Pedro, Jacobo y Juan, que se durmieron cuando él les había dicho, oren conmigo. En el momento de mayor agonía, estos hombres lo iban a abandonar y Jesús lo sabía y les lavó los pies. Ese es el Salvador que nosotros decimos seguir, mis hermanos. Y estamos peleando en nuestra casa. Y estamos peleando en la iglesia. Y estamos peleando en nuestro matrimonio. Lo bueno es que ese Cristo vino para morir en una cruz, para pagar el precio por tus pecados y por mis pecados. Mira lo que dice Pablo, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se hizo hombre como tú y como yo, sufrió, perdió amigos, vio la muerte de amigos, lloró, tuvo hambre, sed, se cansó. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, se puso abajo, lo más abajo posible, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero Jesús no murió de viejo, no murió de enfermo, no murió por los años, sino que murió la muerte más horrible del primer siglo que jamás los seres humanos se han inventado, la muerte de cruz, en vergüenza, colgado desnudo de un madero, el rey del universo. Y no murió por lo mejor de la sociedad. Si yo doy mi vida por mi hijo, pues yo lo amo, es un tesoro para mí. ¿Y qué dirían todos? Héroe, héroe, papá héroe salva a su hijo, ¿cierto? Pero Cristo murió por sus enemigos, por adúlteros, por fornicarios, por ladrones, por orgullosos, por egoístas, por malpensados, por chismosos, por murmuradores, por criticones, por quejumbrosos, por malagradecidos, como tú y como yo. Colgado en una cruz. Si tú no conoces a Jesús, te lo presento. Este es nuestro Salvador. Este es el Salvador del cual predicamos en esta iglesia. Este Salvador que dejó el cielo para venir a morir en una cruz, para salvarte a ti. Y lo que Dios pide de ti es que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús como tu única esperanza de salvación para reconciliarte con tu Creador. Si tú no has creído en Jesús, ven a Él hoy. Tú no te puedes ir de aquí ignorando a este Salvador. Tú no te puedes ir a tu casa como si nada te dijeron. Ven, arrepiéntete de tu pecado, deja tu vida de maldad, deja tu vida de placer vacío, deja tu vida sin significado y sin sentido y ven a Cristo. Ven a Cristo. Él murió por pecadores para perdonarlos y reconciliarlos consigo mismo. Ahora, tú dices, Daniel, la vida que tú estás pintando
como que me deja una pregunta. Si yo estoy viendo por los intereses de los demás, ¿quién mira por los míos? Si yo me enfoco en los demás y veo el bien de los demás, ¿quién ve por mi bien, por mi beneficio? Y Pablo responde aquí, mis hermanos, nuestra pregunta. Si tú vives viendo y buscando los intereses de los demás, Dios verá por tus intereses. Esto es genial, ¿cierto? Tenemos dos opciones. O nosotros mismos peleamos por nuestros intereses y nuestros beneficios y lo que los demás hagan lo que yo quiero, o Dios vela por mis intereses. Miran el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, Cristo se humilló hasta lo más bajo y Dios lo levantó hasta lo más alto. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mira lo que sucedió. Cristo bajó y bajó y bajó. Se hizo hombre. Pero no solo eso, se hizo esclavo para lavarle los pies a sus discípulos. Pero no solo eso, murió por sus enemigos, por pecadores. Pero no solo eso, murió en una cruz hasta lo más bajo. ¿Quién puede medir esa distancia? Desde lo más alto, lo más alto, lo más alto, hasta lo más bajo. Una distancia infinita, ¿cierto? Pero escucha esto. Porque Cristo se humilló hasta lo más bajo, Dios el Padre lo exaltó hasta lo más alto. Porque exactamente eso es lo que sucede. Al orgulloso, Dios lo humilla. Y al humilde, Dios lo exalta. Y como Cristo fue el más humilde de los humildes, Él tiene el lugar preeminente sobre todo. Y toda rodilla un día se doblará. Y toda lengua un día confesará que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Así que es una decisión que nosotros tenemos que tomar, mis amados hermanos. ¿Peleamos por lo nuestro? ¿Nos exaltamos sobre los demás? ¿Creemos que los demás son por debajo de nosotros? Si tomamos esa decisión, Dios nos humillará, nos aplastará. Pero si nos humillamos y vemos a los demás encima de nosotros, es como, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ver por tu interés? Entonces, lo que Dios hará es que nos exaltará. Escucha Salmo 138:6. El Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Primera de Pedro 5:5-6. Hablando en el contexto de someterse a los líderes de la iglesia, a los pastores. Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Si tú dices, si yo vivo mi vida interesándome por otros menos que interesándome en mí mismo, ¿quién se encargará de mí? ¿Quién velará por mí? ¿Quién verá por mí? Si yo me preocupo por otros, ¿quién se preocupará por mí? ¿Quién me cuidará a mí si yo estoy cuidando a otros? Y Pablo dice, Dios mismo velará por ti, así como veló por Jesús. Qué lindas noticias para los que cuidan a otros, ¿cierto? Para las mamás que se sacrifican tanto cuidando a sus chiquillos. Para los hijos que se sacrifican tanto cuidando a sus padres ancianos. ¿Tú estás viendo por otros? Dios verá por ti. Nadie te lo reconoce, Dios lo reconoce. Nadie te lo aplaude, Dios está atento a lo que tú haces. Y Él te exaltará a su debido tiempo. Mis amados hermanos, sigamos a este gran Salvador humilde que tenemos para que esta iglesia por generaciones esté unida para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos instruyes con tu palabra acerca de nuestras relaciones interpersonales, especialmente en la iglesia local. Gracias, Señor, porque
nos llamas a una vida tan contracultural que solo es posible por el poder del Evangelio, que nos ha salvado y que nos transforma. Oh Padre, ayúdanos a contemplar a Cristo esta semana y la otra y la otra y el siguiente mes y el siguiente año, y que con el paso del tiempo nos convirtamos en personas más y más parecidas a Jesús para tu gloria. Ayúdanos a darnos sacrificialmente por el bien de otros constantemente, Señor. Y libra, guarda a nuestra iglesia de división, mientras todos nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, a quien recordamos ahora en la Santa Cena, la Cena del Señor, en la cual Él nos ministra con su presencia y nos recuerda que en Él tenemos perdón. En su nombre oramos. Amén.